Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. Continuamos en este día el tema de las relaciones al interno de la comunidad eclesial. Ya el Señor nos ha enseñado sobre la actitud que debemos tener con los pecadores, buscándolos para ganarlos de nuevo para el reino, a través de la corrección fraterna. Nos habló también de la importancia de la oración comunitaria, y hoy nos muestra la manera de comportarnos cuando hemos sido ofendidos. Al respecto, los judíos tenían la obligación de perdonar, pero habían construido una especie de tarifario que determinaba el número de veces que se debía perdonar. De ahí la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces? Y él mismo se responde diciendo que hasta 7 veces, yéndose por la corriente menos severa, quizá para mostrarse benévolo y quedar bien ante todos. El Señor le responde con una parábola que saca el perdón de las tarifas y lo convierte en el signo más auténtico y sincero de que hemos recibido el amor de Dios, pues Dios perdona siempre y de manera ilimitada. De ahí la propuesta del Señor de perdonar 70 veces 7. ¿Se entiende? Corresponde al perdón diario. Matemáticamente sería como 490 veces al día, es decir, cada 3 minutos. Concluimos que el perdón es como la respiración del amor de Dios en nosotros. Se recibe y se da sin nunca frenarse, pues necesita que circule siempre. La historia del rey que perdona 10.000 talentos es muy pedagógica y muy diciente. El rey es nuestro Padre. Si hacemos unas operaciones matemáticas, podremos hacernos una idea. 10.000 era la cifra más alta que existía en la lengua griega, y un talento era la medida más grande que existía, que correspondería hoy a unos 36 kilos, que al multiplicarlo por 10.000 nos daría un total de 360.000 kilos de oro, una cifra realmente desproporcionada. Para poder pagarse con jornales diarios se necesitarían unos 150.000 años de trabajo fuerte, contando los 365 días, esto es, sin derecho a descanso, algo definitivamente impensable. La cifra exagerada es solo una idea comparativa de aquello que de nuestro Padre Celestial hemos recibido, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que seremos, pues fuimos creados para ser sus hijos, imagen y semejanza de amor. Y cuando, como Adán, en lugar de recibir los dones, los hemos robado, intentando con ello apoderarnos de lo que no nos pertenece, de todos modos, nos ha perdonado. Y nos ha dado su gracia, que es mucho más de lo que podemos imaginar. Y en el colmo de su amor nos dio a su único Hijo, que se ha entregado en la cruz para salvarnos. Todo esto es más que una deuda, porque no nos está cobrando. Es un don de su amor, imposible de merecer e imposible de pagar. No nos alcanzaría la vida para poderlo hacer. Razón tiene el salmista cuando dice: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es una reflexión que vale la pena que a diario la recordemos, sobre todo cuando nos sentimos ofendidos por alguna acción de nuestros hermanos. Y la misma nos ayudará a colocar los pies en la tierra y a, con humildad, aprender a perdonar siempre, y compensando todo lo que el Padre Dios nos ha dado. La orden del rey es que vendan al deudor con su familia y posesiones, pero ante la petición humilde del deudor, sus entrañas se conmueven y lo libera, y lo perdona la deuda. Es simple y llanamente la actitud del Padre, con la diferencia que la liberación y el perdón no son algo para el futuro, sino que ya son un hecho con el sacrificio extremo del Hijo por nosotros, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Viene entonces la segunda parte de la parábola, en la que el mismo deudor se encuentra con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, 100 jornales de trabajo, cifra respetable para un pobre, pero irrisoria si la comparamos con los 10.000 talentos anteriores. Y sin embargo, la actitud del deudor perdonado es la de agarrarlo, casi ahogarlo, y finalmente encarcelarlo hasta que pagara todo. Es lo irónico de la escena. Cuanto más magnánimo es Dios con nosotros, tanto más somos mezquinos con nuestros hermanos.
El texto continúa diciendo que al verlo sus compañeros se entristecieron, algo lógico entre nosotros que ante las injusticias nos colocamos siempre de parte de las víctimas. Pero cuando entran en juego nuestros supuestos derechos, entonces somos inclementes. Y digo supuestos porque uno tiene derecho sobre aquello que es propio, pero no sobre lo que ha recibido como regalo y de lo que es solo administrador. Y para el caso del amor se administra bien, no reteniéndolo, sino entregándolo sin medida. El siervo entonces viene definido como malvado. Su maldad más grave es la de no perdonar, pues al negar su ser hermano renuncia a ser hijo. Y entonces la consecuencia es que lo entreguen a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Es decir, la condenación perpetua. Lo que el Señor hace es exhortarnos al perdón. La división nace cuando nos ofendemos y cometemos errores. La unidad familiar, en cambio, es fruto del ser perdonados, pues ahí reconocemos al Padre que nos ama, y del perdonar, ya que con esto reconocemos a los hermanos, dignos de ser siempre perdonados por amor, porque son nuestros hermanos. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.